La acidez y la basicidad es un tema esencial en química orgánica. Aquí hablaremos de los fundamentos que explican este comportamiento de las sustancias en este tipo de reacciones. Para iniciar hablaremos de la teoría de Arrhenius. Arrhenius define a un ácido como toda aquella sustancia que en disolución acuosa genera iones hidróneo o lo que también se llaman o se denominan protones. Por otro lado, una base la define como todo aquel compuesto que es capaz de liberar iones hidróxido en disolución acuosa. Una teoría más es la teoría de Brewster-Lowry. Estos autores definen a un ácido como aquella sustancia que actúa como un donador de protones, mientras que una base corresponde a todos aquellos compuestos que se comportan como aceptores de protones. Otra de las teorías básicas es la teoría de Lewis. Lewis define como un ácido aquellos compuestos químicos que actúan como aceptores de pares de electrones, mientras que una base son aquellos compuestos capaces de donar pares de electrones. Como podemos ver, cada una de estas sustancias considera el comportamiento de un ácido base en función a un tipo de partícula intercambiada. Entonces, en la teoría de Brewster-Lowry, la partícula intercambiada son los protones, mientras que en la teoría de Lewis se considera como partícula de intercambio a los electrones. La teoría de Arrhenius, por su parte, es una teoría limitada en el caso de los compuestos orgánicos, dado que para poder aplicarla es necesario que las sustancias consideradas sean solubles con el agua o puedan interaccionar con el agua. En el caso de los compuestos orgánicos, esta es una característica que no necesariamente se cumple, ya que estos compuestos se caracterizan por su baja solubilidad o nula solubilidad en el agua. En general, la teoría de Arrhenius no es muy utilizada para los compuestos orgánicos, no así la teoría de Brewster-Lowry y de Lewis. Vamos a ejemplificar cada una de estas teorías e iniciaremos con los ácidos y bases de Arrhenius. Para esto consideraremos una ecuación general. Si definimos de manera, repito, general a un ácido como una entidad representada con esta simbología y si consideramos que este compuesto lo disolvemos en agua o lo vamos a poner en contacto con el agua, el producto de esta reacción involucrará la formación del ion hidróneo más la liberación de la correspondiente base conjugada. Entonces vamos a ir definiendo ciertos términos y otra cosa, vamos a ir manejando los mecanismos involucrados en este tipo de reacciones. En ese sentido, para poder expresar adecuadamente el mecanismo de el proceso que se está llevando a cabo durante esta reacción ácido-base, implicará que utilicemos flechas curvas para poder indicar cuál va a ser el movimiento de estos electrones y ejemplificar este comportamiento que van a tener las sustancias en los diferentes medios. Inicialmente vamos a considerar aquí la presencia de la molécula de agua y en este caso consideraremos que el agua se comporta como un aceptor de protones que va a generar que el par electrónico del enlace hidrógeno ácido, partícula ácida, se convierta en lo siguiente. Entonces dividiremos a esta sustancia considerando que ahora el agua estará unida a 3 átomos de hidrógeno y ahora ya no se llamará agua, ahora lo vamos a denominar como un ion hidrógeno y lo vamos a indicar de esta manera. Por otro lado, lo que resta de esta reacción que se está llevando a cabo implicaría que la partícula A ahora se libera y esa liberación al romperse el enlace hidrógeno ácido vamos a generar un par electrónico sobre esta entidad y por ende asignaríamos una carga positiva dado que esta especie gana el electrón perteneciente al hidrógeno. Bien, aquí es importante que manejen de forma apropiada los electrones participantes en este proceso, porque de esa manera daremos cuenta de la carga que se genera cuando se lleva a cabo este proceso. Entonces, lo importante de esto es que este comportamiento de las sustancias involucrará precisamente la participación del agua. Y vamos a hablar de que el producto de esta interacción, bueno, primeramente vamos a etiquetar, esto sería un ácido, entonces vamos a etiquetar a este que sería un ácido, déjenme cambiarlo, entonces esto lo etiquetamos como un ácido, esto es una base
y lo que estamos obteniendo es precisamente al ion hidronio. Entonces sería el ion hidronio, que obviamente proviene de la protonación del agua, mientras que de este lado consideraríamos lo que sería la base conjugada. Sería base conjugada del ácido que estamos utilizando. Bien, en este caso, a este ion hidronio, en función a la clasificación que estamos manejando, lo consideraríamos como un ácido conjugado. Entonces, esto sería un ácido conjugado. Bien, este es el comportamiento general de estas sustancias. Si colocáramos un ejemplo específico, vamos a hablar de un ácido muy conocido por todos ustedes, que sería el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué pasa cuando el ácido sulfúrico es disuelto en agua? Aquí lo importante es que el término ácido sulfúrico es adecuado cuando hablamos de la disolución del sulfato de hidrógeno en agua. Este compuesto, así como el ácido clorhídrico, como el fluorhídrico, son sustancias que tienen un estado de agregación gaseoso y que al burbujearse en el agua presenta precisamente este fenómeno de disociación, y esto genera el carácter ácido que le atribuimos. Entonces, el término ácido sulfúrico se aplica cuando hablamos de una disolución acuosa de este compuesto en el agua. ¿Y qué es lo que sucede cuando ponemos en contacto al ácido sulfúrico con el agua? Este compuesto se le considera como un ácido diprótico. Este hecho es resultado de que si nosotros indicamos primeramente la estructura de Lewis para este compuesto, entonces podríamos manejar lo siguiente. Entonces aquí estaría la representación del ácido sulfúrico. Yo sé que en algún momento dado pueden considerar que esta estructura de Lewis es un tanto poco correcta, porque si observamos el número de enlaces para el azufre, este azufre tendrá más electrones de los que debería, dado que alrededor tendríamos, si los contamos, tendríamos 2, 4, 6, 8, 10 y 12 electrones. El azufre se localiza en el periodo 3 de la tabla periódica, por lo tanto, es un compuesto capaz de tener una extensión del octeto. Sin embargo, habrá otros arreglos que serían susceptibles o adecuados para poder indicar la estructura de este compuesto. Por el momento me es conveniente manejarlo de esta manera, y vamos a ver qué sucede si colocamos el ácido sulfúrico en presencia de este compuesto, es decir, consideramos su disolución en el agua. Entonces, el proceso que va a ocurrir es precisamente lo que acabamos de mencionar. El ácido sulfúrico es una sustancia que provee o que permite la formación de iones hidronio. ¿Cómo se da esa formación? Pues implicará que el agua actúa sobre esta sustancia y el par electrónico del enlace oxígeno-hidrógeno, ya sea de este lado o del lado izquierdo, va a implicar la formación o la alteración del ácido sulfúrico de manera siguiente. Entonces, esta parte de la estructura se mantiene de la misma forma. Nunca olviden los pares electrónicos sobre los heteroátomos. Y en este caso el oxígeno está recibiendo el par electrónico del enlace hidrógeno-oxígeno. Entonces, uno de estos electrones no pertenece al oxígeno, pertenece al hidrógeno. Esto, en función a los electrones de valencia de este elemento, implicará que el oxígeno tiene un exceso electrónico, es decir, un electrón de más, y eso implicará que la carga asignada va a ser negativa. Por otro lado, en el caso del agua, esta sustancia se altera de tal manera que ahora el oxígeno está utilizando un par electrónico para poder enlazar a un átomo más de hidrógeno, que vamos a considerar en este punto. Entonces, ese enlace que se está formando entre el oxígeno y el hidrógeno se obtiene a partir del uso de un par electrónico de un enlace del agua. Por lo tanto, este átomo de oxígeno tiene un electrón menos de los que debería de tener. Por lo tanto, eso le confiere una carga positiva. Entonces, ahí estaría la carga neta de las dos entidades que se están formando, y tendríamos una primera disociación del ácido sulfúrico. Obviamente tenemos en esta posición, hablaríamos aquí de una segunda desprotonación del ácido sulfúrico. Por lo tanto, vamos a considerar este nuevo compuesto que se está formando, que es el ion bisulfato. Vamos a colocarlo ahora de este lado. Entonces,
voy a colocar a este átomo de hidrógeno de este lado para que me sea más fácil indicar qué es lo que ocurre durante la reacción. Entonces aquí igualmente lo uniríamos a una molécula de agua. Entonces acuérdense que este es nuestro disolvente. Y bueno, pues vamos a proponer la reacción. Entonces el agua tomará este protón y el par electrónico del enlace oxígeno-hidrógeno pasará a propiedad del ion bisulfato. Entonces aquí tendríamos la parte de estos oxígenos que no se altera durante el proceso. Aquí el oxígeno que ya teníamos modificado desde el paso anterior. Y aquí nuevamente el oxígeno ahora está igualmente ganando un electrón que proviene del hidrógeno. Por lo tanto, adquiere una carga negativa. Y en el caso del agua, pues obviamente igualmente vamos a formar un ion hidrógeno. Entonces, aquí estaría el hidrógeno que se está ganando. Me queda un solo par de electrones para el caso del oxígeno y esto le conferirá una carga positiva. Entonces ahí tendríamos este mecanismo de disociación para el ácido sulfúrico en particular. Hablamos de un ácido diprótico. Entonces esto es un ácido diprótico. La razón es que estamos obteniendo dos protones durante este proceso. Entonces, esto que tenemos aquí, este ion hidróneo, también se le conoce como protón, si no hiciéramos todo el proceso con el agua completo, pero ahorita lo explicamos. Y si hiciéramos la sumatoria de este proceso y lo hiciéramos como si fuera una sumatoria algebraica, entonces podríamos hacer lo siguiente. En una sumatoria algebraica podríamos considerar que este término, si esto fuese la igualdad, en esta ecuación los términos diferentes se cancelan si están de lados distintos de la igualdad. Entonces aquí los iones bisulfato se anulan y sumamos los términos semejantes, de tal manera que podríamos tener lo siguiente. Aquí estaría el compuesto que nos queda de este lado, entonces sería el ácido sulfúrico. Y del otro lado vamos a ver qué es lo que nos resta de esta sumatoria. Bueno, no nos falta considerar esto. Tendríamos dos términos iguales, en este caso el agua, que sería lo que estequiométricamente vamos a considerar como las moléculas que necesitamos para este proceso. Y por último nos vamos hacia la parte de los productos. Aquí hablaríamos de la formación del ion sulfato como producto final de la reacción. Y bueno, pues obviamente la formación de los iones hidróneo. En este caso son dos términos del mismo lado de la ecuación. Por lo tanto, igualmente tendríamos la formación de dos iones hidróneo que voy a indicar de forma abreviada de esta manera. ¿Okay? Sería lo mismo que tenemos en este punto, es lo que estoy representando aquí. Entonces ahí estaría el equilibrio de disociación de un compuesto en el agua. Entonces para el caso de Arrhenius vamos a considerar que un ácido será aquella sustancia que libera iones hidróneo durante su disolución en agua o cuando se disuelve en el agua. Si consideramos las bases son todos aquellos compuestos que liberan iones OH. Entonces, una base, en el caso del concepto de Arrhenius, sería, por ejemplo, un ejemplo muy conocido que sería pues utilizar al hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio lo escribimos de esta manera, cuando se encuentra sin disolver, y en el momento en que esta sustancia se disuelve con el agua, se va a generar un proceso de disolución en donde la solvatación de cada uno de los iones generará la separación de los mismos y por ende tendríamos la ruptura del enlace iónico. Entonces se separan los iones, esto me genera dos iones diferentes, entonces ahí estaría la separación de los iones que forman este compuesto. Y aquí lo que podemos observar es que en esta teoría los hidróxidos son donadores de este tipo de iones cuando se disuelven en el agua, mientras que un ácido es un donador de protones. En este caso, este se conoce como el ion hidróneo, ya lo habíamos considerado arriba. En algunos casos nos evitamos toda esta serie de vamos a decir ecuaciones complejas y en algún momento en lugar de manejar al ion hidróneo, una forma más fácil de indicar esto va a ser la siguiente. Yo puedo tener un ácido en general que sé que es capaz de, a través de un equilibrio ácido-base, generar o separar a estas dos partículas, en donde la separación implicará que el par electrónico del enlace hidrógeno-ácido lo vamos a manejar de esta manera. El hidrógeno pierde su electrón y adquiere una carga positiva y lo vamos a sumar a la parte del ion
que está unido a él, de tal manera que aquí tengo el exceso electrónico, y ahí estaría, vamos a decir de una forma muy breve, el proceso de disociación ácido-base. Cuando consideramos a ese hidrógeno que se libera de esta manera, es decir, sin acompañamiento del agua, en ese sentido lo único que tenemos es un hidrógeno sin su electrón. Y bueno, pues obviamente el caso del hidrógeno es un elemento que solamente tiene un protón y un electrón. Por lo tanto, si pierde su único electrón, entonces el hidrógeno queda solamente como un protón. Y por eso manejamos el término protón o ion hidronio, dependiendo de la complejidad con la que queramos representar a este procedimiento, ¿okay? Este proceso ácido-base. Bien, eso sería para la teoría de Arrhenius, y nos vamos ahora para la teoría de Brewster-Lowry. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. La teoría de Brewster-Lowry nos surge por una necesidad. De acuerdo a lo que acabamos de ver allí, el hecho de tener sustancias disueltas en el agua me permite medir la acidez o la basicidad de estos compuestos, lo veremos en otro apartado, pero aquí lo importante es, esta teoría surge por la siguiente necesidad. Cuando tenemos un compuesto como este, que es el amoníaco, este amoníaco, si lo disolvemos en agua, es decir, sencillamente colocamos o burbujeamos al amoníaco, que es un gas, lo disolvemos en el agua, va a ocurrir este proceso, se va a formar, se va a formar un compuesto, y aquí lo importante de este proceso es que se va a formar el ion amonio. Y lo que no se podía explicar en ese entonces es que cuando se disuelve el amoníaco en agua y se mide el pH de la disolución, el pH es básico. Y en el momento en que se maneja la teoría de Arrhenius, el entendimiento del concepto de una base, considerando que es un donador de OHs, en este caso no es tan fácil de explicar, porque obviamente si yo parto de una sustancia como esta, donde no hay OHs, y al medir el pH de la disolución que se está generando, ese pH me da un pH básico. Entonces no había manera de justificar cómo este compuesto que no tiene OHs está liberando OHs al medio. Entonces la única manera de explicarlo fue considerar el mecanismo que considera lo siguiente. Si yo tengo el amoníaco, entonces lo que va a hacer el amoníaco es utilizar el par electrónico para asociarse con este hidrógeno, y eso genera la ruptura del enlace hidrógeno-oxígeno en el agua, formando el compuesto que tenemos que acabo de anotar, más obviamente la formación de la contraparte, que en este caso sería del lado del agua, solamente conservar este ion. Entonces, a través de esta consideración, al manejar al amoníaco como un donador de con un aceptor de protones, esto implica que el agua se convierte en el donador, es decir, este hidrógeno está pasando a propiedad del amoníaco o se une con el nitrógeno, mientras que esta molécula se divide y nos queda solamente el ion hidróxido. Entonces, esta es la única manera de explicar por qué cuando disolvemos en amoníaco que no tiene iones hidróxido, al momento de ponerlo en agua se generan dichos iones, y esto por ende me explica el por qué el pH de esta disolución es básico. Entonces, a partir de este concepto, todo aquel compuesto que actúa de esta manera es lo que vamos a considerar como una base. Entonces, bueno, un ácido y una base de Brewster-Lowry. Y hay infinidad de procesos en donde esto puede ocurrir, es decir, puedo hablar de procesos ácido-base, por ejemplo, vamos a considerar un alcohol. Si yo tengo un alcohol, por ejemplo y tengo el ion hidroxi aquí, si yo considero una base, por el momento vamos a manejar una base X a través de este procedimiento, esa base lo que va a hacer es sustraer este hidrógeno y el par electrónico de este enlace va a pasar a propiedad del oxígeno. Entonces, acuérdense que son equilibrios y tendríamos la formación de lo siguiente. Entonces nos quedaría CH3 aquí, CH2, el oxígeno pierde ese hidrógeno y por ende gana el electrón del enlace oxígeno-hidrógeno. Eso le da un electrón de más que le confiere una carga negativa, mientras que en el caso de la base, pues obviamente sería la unión del hidrógeno más la base que estemos utilizando.
Y bueno, me regreso al concepto importante. Cuando hablamos de este proceso ácido-base, vamos a considerar siempre, en este caso, en esta teoría, siempre un donador de protones. En este caso, quien está donando el protón, quien está liberándose de un protón es el etanol. Y en ese sentido, considerando el concepto ácido-base de Brewster-Lowry, este sería el que se considera como el ácido, el donador de protones, mientras que esta sería la base, ¿ok? El aceptor de protones. Lo importante es que en el producto de esta reacción formaríamos la entidad que vemos del lado derecho, es decir, esta, y esta es el resultado de la pérdida del protón de esta entidad. Entonces, en ese sentido vamos a etiquetar este compuesto y esto será lo que se considera la base conjugada de este compuesto. Y por otro lado tendríamos aquí el ácido conjugado. ¿Ok? Muy bien, esto es importante porque cuando analicemos la cuestión ácido-base nos vamos a centrar mucho en las bases conjugadas. ¿Por qué es una base conjugada? Porque en algún momento dado, si tenemos esta base que se acaba de formar, eso quiere decir que podríamos en algún momento determinado considerar lo siguiente, que el par electrónico que acaba de adquirir o que tengo en el oxígeno, uno de esos pares, puede servir para tomar nuevamente este protón y hacer o llevar a cabo el proceso reversible, es decir, cuando esto suceda, entonces va a ocurrir el proceso hacia la formación de los reactivos. Y entonces, en ese sentido, esta parte de la reacción, en este caso, lo que antes fue un ácido que donó este protón, ahora va a ser precisamente quien se asocie con el protón, es decir, aquí va a actuar como una base y va a regresar a la formación del ácido. Entonces tengo la acción aquí como ácido, donador de protones, y aquí como una base, que es un aceptor de protones. Entonces eso es lo que ocurre en un equilibrio ácido-base. Bien, eso sería para la teoría de Brewster-Lowry. Y si nos vamos con la teoría de ácidos y bases de Lewis, aquí realmente estas teorías no se traslapan, son exactamente lo mismo, solamente que consideramos una partícula diferente de intercambio. Pero si consideráramos, por ejemplo, en este proceso, si tuviésemos, por ejemplo, este compuesto, el tricloruro de aluminio, que no es muy adecuado el manejo que le estoy dando, porque obviamente es un compuesto iónico, pero dadas las características del aluminio esto es permisible. Entonces, si tengo este compuesto y lo pusiera frente a un ion, un elemento molecular, el elemento molecular cloro, bueno, bajo ciertas condiciones que no vamos a explicar en este momento, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. El cloro va a escindir su enlace y vamos a hacer lo siguiente. Este par electrónico del enlace cloro-cloro lo que va a hacer es romperse y vamos a considerar lo siguiente. Este cloro va a migrar con todo y el par electrónico y se va a asociar al aluminio. En ese sentido, lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Vamos a tener ahora al aluminio, que inicialmente estaba unido a 3 átomos de cloro, y ahora pues obviamente está entrando un cuarto átomo de cloro. Y lo importante de esto es que al llevarse a cabo esta unión, ese átomo de cloro lo que está haciendo es migrar hacia el aluminio y está introduciendo un electrón de más. Entonces, este aluminio es un elemento que ya está enlazado a estos tres, ya tiene su octeto completo, pero cuando se une al aluminio, entonces ese aluminio está ganando un electrón y eso le confiere una carga negativa. Y por otro lado, cuando tenemos esta separación, el cloro de este lado lo que está haciendo es perder este electrón, o sea, este está pasando hacia el enlace o se utiliza para generar el enlace cloro-aluminio y este cloro está quedando sin ese electrón. Entonces, de este otro lado, el producto de esa separación será un cloro que solamente tiene sus 3 pares normales de electrones, pero perdió el electrón en el enlace, por lo tanto esto le confiere una carga positiva. Igualmente entonces podemos hablar de la clasificación ácido-base. El aluminio se está convirtiendo en un aceptor de electrones, es decir, el cloro le da un electrón al aluminio y esto sería el aceptor de electrones, por lo tanto esto es lo que considero como un ácido. Por ende, el cloro se convierte en la base, que es el donador de electrones, y en el producto de reacción tendríamos la base conjugada, para el caso de la partícula del aluminio, entonces conjugada, mientras que de este lado hablaríamos del ácido
conjugado. Y bueno, la diferencia entonces con la teoría de Lewis es que tendremos elementos que van a actuar. En esta reacción, las partículas de intercambio son pares de electrones, alguien acepta electrones mientras otros ceden electrones. Y en ese sentido, esa es la teoría que corresponde a la propuesta de Lewis. Bien, hasta aquí quedan los fundamentos de las tres teorías básicas que justifican el comportamiento ácido-base de los compuestos orgánicos. Listo, pues muchas gracias, nos vemos.